Hola, bienvenidos. El día de hoy en Rec Film vamos a hablar del cine y la literatura. Inicialmente el cine y la literatura se entrelazaron porque el cine en las élites no estaba tan bien visto y no era como tan taquillero, no generaba tantos ingresos porque las personas no lo aceptaban de tal manera, así que el cine optó por traer clásicos, por hacer adaptaciones de literatura para generar entre las élites más aceptación. Si bien la relación del cine y la literatura es complicada y un tanto difusa, es posible rastrear los primeros acercamientos entre estas dos ramas del arte hacia las primeras películas hechas por Georges Méliès, un director francés que en 1902 presentó al mundo Viaje a la Luna, una película de 14 minutos y 12 segundos presentando imágenes a 25 frames por segundo, en la que se inspiró en los libros, que también, pues, además de ser la primera película de la historia, fue la primera adaptación de un libro al cine. De igual forma, este director francés realizó la adaptación del libro Fausto de Goethe. Sin embargo, la adaptación no es un proceso que surja con el cine, es un proceso que se da incluso desde mucho antes que los hermanos Lumière presentaran el cinematógrafo en 1895. Entonces, desde antes podíamos ver adaptaciones de la tradición oral al teatro, del teatro a la ópera musical, del musical al cine y del cine a la televisión. Entonces, dentro de estas, desde este largo historial de adaptaciones podemos encontrar obras clásicas de la literatura griega, libros como la Biblia, incluso libros de Shakespeare, así como que ahora vemos que son muy antiguos, han sido adaptados en diferentes formatos y pues el cine no se ha quedado atrás en este aspecto. ¿Y cuáles películas pueden ser adaptaciones? El Señor de los Anillos es una adaptación, La Pasión de Cristo es una adaptación, Crepúsculo es una adaptación. Todos este tipo de películas nacieron de una gama de sagas de libros que fueron adaptados al cine. De igual manera también pasa en sentido contrario. Por ejemplo, puede existir una película y luego se le hace una adaptación. Por ejemplo, el director Stanley Kubrick creó una película que se llama Odisea en el espacio, que primero se grabó a nivel cinematográfico y luego le sacaron su adaptación en la literatura para continuar la historia. De igual forma, uno de los primeros relatos animados fue Blancanieves, realizado por Walt Disney. Sin embargo, esta no fue la primera animación de la historia, pero sí se puede decir que fue el primer cuento adaptado al cine y obviamente animado. Por otro lado, también encontramos que Griffith, el padre del cine moderno, considerado como tal por algunos, fue uno de los primeros en dotar el cine de la narrativa propia de la literatura, y esto lo logró también al incluir actores, que fuera como un teatro grabado, y por eso el cine que él proponía tuvo tanto éxito, porque era un cine que ofrecía como una propuesta novelística o novelesca, y eso en su momento pues fue muy llamativo. En cuanto a los referentes narrativos y conceptuales, podemos hablar de que se ha tratado más bien en el cine las adaptaciones de maneras diferentes, ya que las vanguardias y las diferentes categorías pues hacen que los directores asuman la manera de tratar las películas de distintas maneras. Por ejemplo, una película de ciencia ficción va a ser totalmente diferente a una película de terror y van a tener una narrativa diferente, una manera de conceptualizar diferente, porque las sensaciones que tratan de transmitir al público son totalmente distintas. Otro ejemplo de ello, que lo podemos ver en la historia, es en Alemania en 1920 surge una vanguardia conocida como el expresionismo. Particularmente el expresionismo alemán toma como referentes los libros de la literatura gótica y el terror, tales como Drácula de Bram Stoker. Entonces esta vanguardia tiene una estética muy desde los aspectos oscuros del ser humano, mostrar como cierta distorsión de la realidad, las sombras, jugar con iluminación oscura, también personajes un poco deformados, y él juega con la musicalización para darte pistas sobre lo que va a pasar o sobre qué esperar de la historia, generar suspenso,
generar miedo y transmitirte todo, pues todas estas emociones de misterio, y que a su vez es una estética que sigue presente hoy en día en directores como Guillermo del Toro o Tim Burton. Hablando un poco de la manera en cómo se hace esta narrativa, podemos utilizar el ejemplo del escritor Vladimir Nabokov con Lolita. Lolita tuvo 2 adaptaciones cinematográficas. La primera fue muy criticada porque para la época no esperaban tocar temas tan transgresores. Sin embargo, la segunda utilizaron a una actriz supremamente joven que, si no estoy mal, era menor de edad, y las escenas que tuvo como a nivel de encuentros sexuales no hubo una doble, así que la niña tuvo que hacer todas estas escenas, y aparte de lo tenaz que es la historia, llegaron a romantizar el argumento del escritor, que él mismo dijo: yo nunca quise romantizar la pedofilia, y con la película se logra, porque a nivel de colorización, de planos, de musicalización y en la manera en cómo visualmente le muestran al público la película, hacen que se vea como algo romántico, como que justificas al pedófilo. Precisamente este ha sido un problema para muchos de los espectadores que reseñan la película como algo que acepta la pedofilia y la justifica. Así que la narrativa es básicamente como el director la quiera tratar. La literatura está, y de una manera descriptiva usted la percibe, pero el director es quien se encarga de darle imagen a todo esto que ya está en la literatura. Para ejemplificar un poco lo que anteriormente hemos hablado, vamos a mencionar al director Stanley Kubrick. Es conocido como uno de los cineastas más perfeccionistas y difíciles de la historia. Fue un director increíblemente meticuloso en todas sus obras, en las que invertía un promedio de 2 años de arduo trabajo. Desde sus primeros pasos, la firma de Kubrick se asoció a la perfección y el absoluto control de sus películas. El cineasta necesitaba controlar todos los aspectos de sus filmes: producción, dirección, distribución. Controlaba todo el proceso de producción de sus trabajos, supervisaba el doblaje de sus películas a otros idiomas y, salvo ocasiones excepcionales, nunca permitió que se proyectasen por televisión. Además, al abordar cualquier tipo de género, dota a sus películas de una fuerza creativa que lo libera de la dependencia de los grandes estudios. Kubrick sabía muy bien lo que quería y cómo debían ser sus películas. Así, se enfrentó a la censura con títulos como La Naranja Mecánica, lanzada en 1971, y rompió los esquemas rodando una película con luz natural como Barry Lyndon, de 1975. La imagen de Kubrick siempre se vio envuelta en cierto halo de misterio. A lo largo de su carrera fue candidato al Oscar en varias ocasiones, y en 1968 lo recibió nuevamente por los mejores efectos visuales en la película 2001, Una Odisea del Espacio. La película que vamos a analizar es Lolita, la adaptación de 1962 a cargo del director Stanley Kubrick. Esta adaptación es del libro Lolita, escrito por Vladimir Nabokov. Kubrick, en su película Lolita, utiliza una luz artificial en la mayoría de sus escenas en interiores. Recordemos que la película se grabó a blanco y negro, y él adecuó esta película a una narrativa cotidiana que permea constantemente la película desde un principio hasta el final. El cineasta tenía un gusto evidente por la perspectiva de un solo punto y, en algunos casos, por cierta simetría en el encuadre. El vestuario de los personajes principales, Humberto, Charlotte y Lolita, están organizados según la época en la cual se grabó la película. Recordemos que la película se estrenó el 13 de junio de 1962 en Estados Unidos, y para la época los hombres utilizaban una vestimenta muy formal que consistía de un traje elegante con todos los accesorios: chaleco, corbata, cinturón, etc. y más si eran licenciados, como era el caso del personaje Humberto. Mientras que las mujeres utilizaban vestidos no escotados que cubrían prácticamente todo el cuerpo de la persona. Eso fue lo que pasó con la madre Lolita, la cual se muestra con una vestimenta cómoda y casual para la época, mientras que su hija utilizaba un vestido muy formal y elegante para una niña de tan solo 14 años. Esta vestimenta que usan los personajes también tenía que ver con los ideales que predominaban en aquel entonces en los Estados Unidos y en gran parte del mundo.
En la cinta podemos evidenciar cómo los barridos y traveling son los movimientos de cámara más utilizados en la película, todo con el fin de mostrar todos los elementos que están alrededor de los protagonistas y de esta manera crear un entorno muy visible para los espectadores. La idea es que ellos se sientan parte de la trama, que lo que viven los protagonistas esté tan bien evidenciado que los mismos televidentes se sientan parte de ella y de las decisiones que toman los actores, y gracias a esto se puede implementar un primer plano en los diálogos de los personajes para que los televidentes al final se sientan parte de toda la trama de la película. En la película de Lolita podemos evidenciar en diversas escenas cómo hace uso de este elemento para crear un encuadre realmente interesante que capta la personalidad e intención de cada personaje de la película, para así lograr un desarrollo de la película más llamativo para los ojos de los espectadores.